Cuando un periodista de lo paranormal pasa por una mala situación personal y laboral, tiende a efectuar como última salida una automorición, pero al fallar su acto, desde un punto cercano del más allá, vuelve con el espíritu chocarrero de su mentor, el cual lo guiará en un nuevo caso poltergeist, que revivirá sus ganas de vivir, sobre todo desenmascarar al ente que asusta a una madre e hijo. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta serie de suspenso con chance de comedia, llamada El Otro Lado. Nacho Nieto es el protagonista en esta historia, quien después de ser despedido de la radio donde camellaba, no tiene cómo ganarse la vida hasta el punto de hacer la automorición, sintiéndose un fracasado. Como segunda opción, se abre un canal de YouTube con ayuda de Dani, de esa manera hablar historias de miedo en formato podcast, y su primer invitado es el profesor Carlos de Celis, un experto en el tema de lo paranormal. De inmediato recibe la llamada del mencionado para hablar sobre el tema del oculto. En esta entrevista de Celis menciona ser parte de un programa televisivo de miedo con el nombre de Nueva Era, con Gorka Romero como presentador. La conversación termina en medio de fallas técnicas. Sin un buen contenido no tiene más opción de subir lo que hay. Además, su canal aún solo contaba con pocos suscriptores, siendo muy difícil de monetizar. Fracasado. Ya basta, Bob, así comencé yo. Ahora, Gorka Romero, años atrás, era compañero de Nacho cuando trabajaban para el Dr. Estrada, pero por alguna razón rompieron su amistad, y todo esto se irá aclarando durante el video. Enseguida Juana, su ex compañera de camello, lo saca para festejar su cumpleaños, puesto que era su fecha especial. En eso de Celis llama pidiendo que borre el video por las fallas técnicas durante la grabación, y claro, el mijo no tiene más opción de borrar el contenido. Más tarde se pone a ver un video del Dr. Estrada, el mismo que le había regalado un amuleto especial como protección hacia el mal o ese tipo de cosas. Nacho, con el objetivo de hacer de nuevo la automorición, ingiere varias pastillas. Con tanto fármaco en su sistema, tiene una especie de pesadilla donde ve a esta niña, la cual dice esto. Parece haber un error. Según esto, no debías llegar hasta que los Yankees ganaran la serie hasta dentro de un siglo. Vaya, qué vergüenza. Como aún no es su hora de ir al más allá, por esa misma puerta dimensional, el Dr. Estrada entra al mundo de los vivos, porque su ex jefecito se había ido con San Pedro después de un ataque al chungo. Con eso el mijín despierta en el hospital gracias a Juana, quien lo encontró todo dopado. En su defensa comenta solo haber tomado las pastillas más de lo que se debía, y la nena solo dice... Ay, ajá. Por otro lado, conocemos esta familia conformada por Eva y su hijo Rubén, y su esposo había fallecido en un supuesto accidente al caer desde la ventana de la cocina. Muy lamentable. Pero más lamentable y escalofriante era que un espíritu chocarrero acecha y los asusta durante 2 minutos, iniciando desde las 11 p.m. Y pilas con ese dato. Está bien, Simpson. Con los días la nena anda con unas ojeras al no poder dormir por el fantasmín de la casa. Martina, una de las primas de Nacho, pretende ayudar en la situación, pero la señora no quiere saber nada de esas cosas. Con los días la prima va a casa del protagonista y habla sobre el caso de Eva. Muestra un video de gritos y ruidos. En primer lugar, el mijo piensa que deben ser problemas con el marido o ese tipo de cosas. Pero como sabemos, el marido se había ido con San Pedro. Claro, Martina piensa que algún espíritu chocarrero está amedrentando a la nenilla y a su hijo. Como recordarán, el Dr. Estrada cruzó la línea del más allá al más acá, entrando en escena, sin embargo, solo a los ojos de Nacho, el cual menciona en ir a revisar aquella casa. Asustado, piensa que está alucinando, luego se da cuenta que el fantasma de Estrada está en el mundo de los vivos y es quien lo guiará en este nuevo caso paranormal. Es más, el ruco da un toque de humor durante la trama, que en lo personal me sacó varias sonrisas. ¿Pero qué tienes miedo? Yo no soy maricón, ¿eh? ¡Qué cómico! Con el guambrillo de la producción van al edificio de Eva. Siendo convencida, la nenilla los deja pasar y echar un vistazo, mientras todo se graba sigilosamente. Entran a la habitación donde suceden las cosas paranormales, y con un medidor de temperatura observan cómo el ambiente se torna frío. Justo en ese momento un ruido extraño suena. Nacho piensa que puede ser algún... ¡Otro gato! Pero no, porque Eva menciona que el gato desapareció y no sabe dónde chuchas andará. En eso Rubén queda atrapado en una de las habitaciones. El ente maligno no deja que abran la puerta y si eso no fuera poco, empiezan a suceder las cosas de miedo. El chavito, todo asustado, comenta que mejor pongan una de Peppa Pig. Sin embargo, la chilindrina dice ni madres. No, hombre, si esto está re interesante.
Después de 2 minutos de terror, todo vuelve a la normalidad. Días después, el mijín se entera del fallecimiento de su tía, quien al parecer podía ver espíritus chocarreros. La familia de Nacho discute la diligencia del sepelio. Evidentemente vemos la relación disfuncional entre ellos. Luego el fantasma de Estrada menciona que debe de hacer el camello en la casa de Eva, o si no Gorka podría quedarse con el premio gordo. Nacho, convencido, se topa con Juana y muestra el video del ataque a Rubén. Ella no cree ni madres cuando ve las imágenes. Para comprobar la huevada van con Eva, pero ella no quiere saber nada y que ya la dejen en paz. Juanita la trata de persuadir. Cuando llegan al departamento, la puerta se abre sola. Al ser testigos de un suceso paranormal, la nenilla termina siendo convencida de que Nacho sea quien saque al chamuco del departamento. A continuación nos muestran un flashback del año 1993 donde vemos a Nacho y Gorka cuando jóvenes. Como mencioné anteriormente, ellos trabajaban para el Dr. Estrada, mismos que llegan a la localidad de Fenolar. En ese sitio vivía la niña con la que soñó el mijo cuando quiso hacer la automorición, la cual tenía el nombre de Diana, una bombilla con poderes milagrosos. Su padre era quien se había contactado con el programa de Estrada a fin de dar una demostración del don de la niña. En esa presentación la pequeña cura la ceguera de un hombre. Obviamente todos se sorprenden al ver semejante milagro. Y como siempre, el único que no cree en esas cosas es Don Ramón. Yo no lo creo. De igual forma, Nacho tiene dudas de este milagroso poder. Los mijos realizan una entrevista a Diana. Ella responde todas las preguntas y la virgencita sería quien le da el don de curar a las personas. Posteriormente siguen indagando sobre la niña. Primero van con un religioso quien al parecer tampoco tiende a creer ni madres del asunto. Uno de esos días conocen a este pana quien no había querido ser atendido por la niña sanadora. Con ese dato van a la casa del supuesto ciego que fue curado. El pan, al ser descubierto, cuenta toda la verdad y los milagros de la niña serían toda una mentira. Ahora Gorka, para dar más hype a la noticia, pide transmitir la información en 2 partes. La primera sería decir que la guambrilla sí cura y la semana siguiente decir que han investigado a fondo y todo sería un show. Pero no contaban que el Dr. Estrada iba a fallecer. Por tal jamás pudieron contar la verdad de Diana, la milagrosa. ¡Fue falso! ¡Todo es una mentira! De vuelta en la actualidad, los cazafantasmas instalan micrófonos para capturar ruidos del más allá. Allí Juana tiende a sentirse mal, por tal se va a tomar un chance de aire. En eso, una ruca le invita a beber una tacita de café, a fin de hablar sobre lo sucedido anteriormente en el departamento donde ahora vive Eva, y como no es mucha molestia, entra. Entonces la ceñito comenta sobre la ex inquilina de la habitación, quien se llamaba Dolores. Esta mujer se había ido con San Pedro en circunstancias naturales, no obstante su firulais por hambre se había comido parte del rostro, y los vecinos pudieron percatarse de aquello por el olor. Es decir, esta mujer podría ser la fantasma que atormenta a la nenilla y su hijo. Mientras tanto, el mijo y Dani escuchan los audios. En eso, unos sonidos extraños empiezan a sonar desde la cocina. Así también del grifo sale un líquido oscuro, y si eso no fuera poco, la tubería explota, lastimando a Dani. Pero todo era producto del gato desaparecido, el cual se había atascado en las tuberías. Nacho sube el contenido grabado en la casa mencionando que quizá los espíritus chocarreros tengan mucho que ver en el fallecimiento del esposo de Eva. Agrega también sobre la ruca encontrada sin vida en el mismo departamento tiempo atrás, considerando a ella como la responsable. Claro, todo esto es una hipótesis de los hechos. Comparte también el video donde Rubén es atacado por el ente del más allá. De inmediato el contenido se viraliza. Los internautas y páginas de misterio se hacen tendencia con el dato. La información llega hasta el programa de Gorka, quienes tienen la idea de hacer un capítulo a merced del caso. Al día siguiente, gracias a uno de sus vecinos quien compartió la dirección del lugar, varias personas en lo principal a las que les gusta este tipo de cosas llegan a la puerta del edificio a fin de sacar un poco de información. Eva, todo emputada, no los quiere dejar pasar. El mijo la convence de que los deje entrar, total todos ya sabían sobre el fantasmín. El grupo Lambda, unos pesados en cazar fantasmas, también aparece. Todos los panas entran y dan un vistazo a la casa. En medio de eso, Nacho cuenta sobre su tía que murió escenas atrás. Ella en su niñez se había salvado de un trágico accidente como si fuera un milagro. Desde entonces había obtenido el don de ver a los fantasmines y ese tipo de cosas. El mijo desde entonces, al escuchar los relatos de su tía, le nació la curiosidad de saber qué hay más en ese mundo oscuro, para ahora ejercer ese oficio de atrapar espíritus chocarreros. Minutos después, Eva muestra una caja que la antigua inquilina dejó para que sea entregada a su
sobrino. En su interior existían cartas satánicas. Con eso tiende casi a asegurar que Dolores sea el ente que asusta a esta familia. Enseguida los Lambda realizan una sesión para ver qué tipo de presencia está en la casa. No obstante, antes de empezar, Juana observa al ruco de los Lambda caer de la ventana de la cocina, pero solo había sido una visión. Asustada sale del departamento y se topa con la vidente encargada de la sesión espiritista. La ruca, al ver el rostro de la nena, sabe que ella tiene el don de ver a los fantasmines, por ende la convence de participar en la sesión al más allá, de esa manera dando inicio a la sesión. Seres del más allá, quiero saber si hay aquí algún muerto. Las cosas paranormales empiezan a suceder y por medio de la vidente, el ente dice esto. ¡Os mataré! Así también, el espíritu dice que te suscribas al canal, pínchale like y si tienes chance que debes de comentar. Igualmente que no te olvides de activar la campanita para que esta noche el cuco no te jale de los pies. Está bien. Cuando acaban de hablar con el ser del más allá, el mismo ruco que Juana vio saltar de la ventana termina yendo con San Pedro. En ese lapso de tiempo a Eva lo visita de Celis, pide realizar un capítulo para el programa de Gorka. Además agrega dar dinerillo como compensación. En cambio Nacho, como anda más chiro que yo, no había dado ni $1 a la nenilla. Obviamente Eva termina aceptando las verdes. Al regresar menciona todo el asunto, agregando que los de la TV han manejado cosas parecidas y por ende dejó que sigan con el caso y hasta han terminado con un fantasma dentro de una casa. El espíritu de Estrada al escuchar aquello dice esto. Se quemó la casa, así cualquiera acaba con el fantasma. Y pilas con ese dato. Está bien. Al final de esta discusión terminan haciendo cochinadas, acto interrumpido por la muerte del ruco de Lambda. Las autoridades llegan y confirman el deceso como causa natural, pero los rucos saben que la culpa es del espíritu chocarero, de esa manera terminando la noche. The next day, Nacho, durante el sepelio de su tía, tiene una especie de alucinación escuchando sonidos en el ataúd. Aturdido, pide abrir la caja y ve el cuerpo de Dolores en descomposición. Cuando entra en sí, se da cuenta que todo era parte de una ilusión. Solo su familia queda con cara de... Debe estar borracho. A continuación, el espíritu de Estrada pretende mostrar la grabación del caso Fenollar. En cambio, el mijo no quiere saber ni madres del asunto, destruyendo el VHS. Como recordarán, todo este asunto era una falacia que hasta esos días nunca había sido aclarada. En ese momento, Juana llama mencionando haber encontrado al sobrino de Dolores. El mismo habla sobre su tía, quien solo utilizaba las cartas satánicas para pasar tiempo con sus amigas y tomar par traguitos. Es más, comenta que su tía era una mujer muy bondadosa y ni cagando andaría atormentando a la familia de Eva. Al término de esto, Juana comenta ver cosas del más allá, confirmando recordar un suceso extraño cuando niña. Esto tendría que ver con su cuidadora, la cual un día normal había advertido de no ir por un camino donde un edificio iba a sufrir un atentado. De esa explosión sus amigas habían ido con ya saben, pero la huevada era que la cuidadora ya había fallecido días atrás. ¿Qué? Y Juanita desconocía del suceso porque sus padres aún no habían compartido el dato para que no esté triste. Nacho menciona que debe ayudar en este caso, así también ella pueda controlar su don de ver muertitos y no vivir con ese miedo. Ella en primer lugar dice ¡no! Al final termina aceptando. Cuando van a rogar a Eva para seguir investigando, Gorka y su programa ya andaban instalando sus herramientas para grabar el capítulo. Los mijos aprovechan un corte de luz misterioso para entrar al departamento, pero Juanita entra en modo poseída atacando a Nacho. Con lo sucedido, la nenilla se va a casa a descansar. Seguidamente, desde lo ocurrido con el caso Fenollar, Nacho y Gorka se van y hablan de este nuevo caso. Gorka lo invita al programa para compartir todos los datos sobre el fantasma. El espíritu de Estrada menciona aprovechar esa invitación y demostrar cómo se hace un buen camello. Por otro lado, Eva junto con Martina realizan una limpia de la casa, viendo un tutorial de YouTube. Cuando no saben ni qué chuchas hacen, Evita va a la cocina a fin de apagar el incienso. Y como ya eran las 11 p.m, los sucesos paranormales empiezan a suceder. Primero, el cuchillo se mueve solo. Segundo, Eva es golpeada. Y tercero, el ente trata de dejarla caer por la ventana. Cuando pasan los 2 segundos cruciales, la actividad paranormal se detiene. Juana, por su lado, para aclarar sus dudas de la cabeza, se ve con la vidente, la cual da unos tips para controlar eso de ver muertitos. Allí sabemos que en la sesión no vieron a Dolores siendo la fantasma atormentadora de familias, sino más bien un hombre,
a quien conoceremos más adelante. Posteriormente el programa de Gorka da inicio. Nacho habla todo lo que ya hemos visto, sin embargo aprovecha las cámaras para revelar que el caso Fenollar era toda una falacia, y él junto con Gorka fueron quienes mintieron a los televidentes. Además agrega que la Wambrilla había hecho la automorición cuando supo que su padre le engañaba diciendo que tenía poderes milagrosos. Nacho era quien más había sido afectado con el caso, más aún al enterarse del fallecimiento de Diana. Gorka emputado comenta por qué lo hizo y en respuesta Nacho menciona que solo dijo la verdad así como el doctor Estrada lo enseñó. Gorka al escuchar eso muestra el mismo amuleto que el doctor había dado al mijo, amuleto que solo había sido para darles confianza y que lleven notas para la programación de ese entonces. El espíritu del doctor trata de disculparse, agregando que en sí no es un tótem especial, pero hace entender a Nacho que en realidad le ha servido bastante para llevar a cabo los casos paranormales, sobre todo tener confianza en sí mismo, y el mijo al escuchar esto pone cara de Ay, ajá. En eso, Juana y la vidente asoman y dicen que deben ir al departamento para averiguar quién mismo anda asustando a la familia. Entonces, con su poder de vidente, ven todo lo sucedido. El esposo de la nenilla había sido un ebrio maltratador. Eva, cansada de toda la huevada, puso fin a las agresiones cuando este la quiso tirar por la ventana. En defensa lo había golpeado con una plancha para finalmente lanzarlo por la misma ventana, y como recordarán, todo sucedió desde las 11 a las 11:02. Por tal razón, esos segundos pasaban los sucesos del más allá. Claramente el fantasma estaba tratando de avisar cómo sucedió el homicidio. A continuación, Nacho, cansado de seguir escuchando a Estrada, pone un punto final para no seguirlo oyendo, ni ver su presencia. Acto visto por las nenas, quienes piensan que el mijo está mal de la cabeza o también piensan eso. Debe estar borracho. Los médicos diagnostican a Nacho con un trastorno bipolar tipo 1, es decir, tiende a tener periodos de estar modo chiflado. En conclusión, desde que trató de hacer la automorición andaba así, sobre todo hablando con el espíritu del profesor Estrada. Dicho y hecho, después de pegarse los fármacos, ya no vemos más al fantasma del doctor. Con los días y lo ocurrido en el programa de Gorka salieron full de memes. La huevada ahora es tapar su imagen. El presentador tiene una idea para no salir muy manchado. De igual forma, el Wambrillo, productor de Nacho, realiza una publicación sobre la transmisión en YouTube para dar a conocer toda la verdad del caso fantasma en casa de Eva, y justo desde las 22 horas. Claro, el mijo, a pesar de que no le gusta la idea, no tiene más opción de hacer el live. Además, lo debe hacer en el departamento. Al saber esto, la nenilla llega y menciona cómo es posible que va a decir la verdad. Es más, agrega no ser responsable de haber eliminado a su esposo, pero que haría todo lo posible para salvar la vida de su hijo. Entonces Nacho pide ir por última vez al sitio. En respuesta, ella, más emputada, entrega las llaves y que haga lo que quiera, porque junto con su hijo ya se habían pasado a vivir con su madre. Casi siendo las 10:30, el mijo inicia la transmisión, donde cuenta toda la verdad. Bueno, casi, ya que no habla sobre el asesinato. Por ende, la audiencia, al no tener la verdad, abandona el video. En cambio, Gorka pide disculpas públicas sobre el caso Fenollar e invita a Nacho a ser su compañero del programa, y así también finalizando su show. Ahora Nacho, al acabar la transmisión, se retira de la casa, pero el fantasma del esposo de Eva va tras él. Y como Nacho no dijo la verdad de su muerte, lo empieza a atacar de manera agresiva, hasta el punto de mandarlo con San Pedro. Pero ¿recuerdan esta escena? Se quemó la casa, así cualquiera acaba con el fantasma. Pues con lo dicho por el doctor Estrada, trata de incendiar la habitación para liquidar al fantasmín. Este plan tiende a dar frutos porque el ente maligno lo deja de asfixiar. Y si no fuera por Juana, el mijín se hubiera ido directamente con el de arriba. Fin. Después de todo, Nacho pretende continuar buscando más casos de espíritus chocarreros. Pide a la Juanita ir con él, obteniendo una respuesta positiva. La misma menciona sobre lo dicho por Gorka, eso de trabajar en el programa, pero el mijo, todo empoderado, rechaza ese camello. Hasta su familia se sorprende que no quiera aceptar ese gran programa. Nacho, súper decidido, se dirige hacia un nuevo caso fuera de la ciudad, finalizando la historia. Y bueno, espero que les haya gustado el resumen y agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También pueden activar la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más videos. Hasta la vista, baby.